Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso tenemos el análisis de un libro histórico que yo creo que puede ser muy interesante. Vamos a hablar de Stalin en este libro que se llama El marxismo y la cuestión nacional. Todos sabéis quién es Stalin y si no lo sabéis, pues tenéis un vídeo en el canal que os dejaré por ahí hablando de quién es Stalin como esta figura histórica importantísima, este líder soviético. Bien. Estamos hablando de que en el año 1913 a Stalin le encargan hacer este libro, como he dicho, El marxismo y la cuestión nacional. ¿Por qué lo traigo a colación? Pues además porque en la actualidad se está debatiendo mucho, sobre todo en España, sobre si la izquierda tiene que apoyar al independentismo catalán o los independentismos y nacionalismos periféricos o no, o si la izquierda tiene que ser centralista. Bien, pues ya Stalin en el año 1913, como digo, le encargan este libro que está bastante bien. Por contaros algo de este libro, pues os voy a enseñar, que os voy a leer, que en la primera página aparece algo muy novedoso. Dice, sobre el nacionalismo, concuerdo por completo contigo, que tenemos que esforzarnos y resistir más. Tenemos aquí un georgiano maravilloso que ha aceptado escribir un artículo largo para Prosvechene después de reunir los materiales austriacos. Vamos a cuidar este asunto. Y es una carta de Vladimir Lenin a Máximo Gorki. ¿Sabéis que Máximo Gorki es ese grandísimo escritor? Bien, pues Lenin le está diciendo que ha encontrado un georgiano maravilloso, que es Stalin, que es un gran intelectual y que ha aceptado este encargo del propio Lenin para redactar esto. Recordad que estamos hablando del año 1913, la Revolución Rusa va a ser en el año 1917. A partir de ahí, en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, pero la Revolución Rusa, que es de 1917, pues hace que los rusos salgan de la guerra, ¿de acuerdo? Y luego ya pues empezará la Guerra Civil Rusa y evidentemente luego se conformará la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como Lenin, además, que es el gran líder, se muere muy pronto, pues Stalin va a ser el gran líder soviético, ¿no? De esta primera época soviética. ¿Qué datos puedo decir interesantes? Bien, pues primero, que durante todo el libro Stalin se va a referir a la socialdemocracia, porque en ese momento todavía no había habido esa ruptura. La izquierda, con la primera internacional en la que participa Marx, en la que participa Engels, en la que participa Bakunin, pues en esta primera internacional la izquierda era más o menos un todo, no homogéneo, pero sí era más o menos un todo. Pero luego, a partir de 1914, se va a romper totalmente entre la socialdemocracia y los comunistas, porque los comunistas no van a votar a favor de los créditos de guerra, es decir, priorizan que el proletariado es un todo internacional y sin embargo los socialistas sí van a votar a favor de los créditos de guerra de la Primera Guerra Mundial, es decir, van a priorizar la nación sobre el proletariado y la revolución mundial. Entonces ahí va a haber una ruptura. Como estamos en 1913, todavía no ha llegado la Primera Guerra Mundial, está a puntito, pues ellos están todavía dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que veamos también que ahí no había todavía una ruptura entre la socialdemocracia y el Partido Comunista. Otra cosa interesante, que estamos hablando de un Stalin de 35 años, un Stalin muy joven, que está escribiendo esto y está demostrándose ya como un gran intelectual. Como dije en el vídeo de Stalin, muchas veces se ha tratado de contraponer la figura de Stalin a Trotsky, como Trotsky el gran intelectual que lo era, y Stalin simplemente un hombre de partido, un hombre que se aprovechó de las circunstancias, y no es para nada así, sino que Stalin tenía una entidad también muy importante dentro de la intelectualidad. Lo que pasa es que luego al tener que gobernar, pues eso nos privó de que escribiese más textos, ¿de acuerdo? Pero es un gran teórico. Stalin, además, como digo, es un gran intelectual y en este momento le ha encargado, mediante una carta a Lenin, que haga este trabajo. Una de las cosas más interesantes, bueno, el libro antes de nada está dividido en 7 capítulos. El primero es la nación, el segundo es el movimiento nacional, el tercero el planteamiento de la cuestión, cuarto la autonomía nacional cultural, el quinto el Bund, que es un partido, su nacionalismo y su separatismo, el sexto los caucasianos, las conferencias de los liquidadores y el séptimo la cuestión nacional en Rusia. Stalin además demuestra en este libro una potencia intelectual muy interesante porque está comentando libros de otra gente y ensayos y artículos de otra gente, sobre todo de Springer y de Bauer, que son los que más trabajaban la cuestión nacional en ese momento. Así que en todo momento vamos a ver un Stalin que lo que hace es coger lo que están diciendo estos dos y confrontar con ellos de manera teórica, ¿de acuerdo? De esto es de lo que va a ir el libro. Desde mi punto de vista, veis que es un libro muy pequeñito,
De hecho, era un artículo largo y extenso en el cual luego se ha convertido en libro. Desde mi punto de vista, lo más interesante son los 2 o 3 primeros capítulos, porque luego directamente pues ya va a hablar del boom, de los austriacos, de la socialdemocracia en Rusia, es decir, va a hablar más de ejemplos concretos, pero lo que es el planteamiento teórico va a estar al principio. ¿Qué es lo más destacable de este libro desde mi punto de vista? El concepto de nación que hace Stalin, que, repito, desde mi punto de vista es un concepto de nación muy sólido, es decir, confronta con Bauer y no habla de que la nación es simplemente una comunidad de la lengua, porque como dice Stalin, entonces los ingleses y los norteamericanos, Estados Unidos, deberían de ser un mismo país y no lo son. Es decir, él va a tratar de confrontar con los que han definido el concepto de nación y va a aportar su propio concepto de nación. Como digo, desde mi punto de vista es muy sólido porque dice que la nación está, primero, formada históricamente. Son 5 puntos. Primero, está formada históricamente y es una comunidad estable, es decir, no es algo de la noche a la mañana, sino que es un proceso histórico lento y una comunidad de seres humanos estable. Segundo, es la comunidad de idioma. Comparten una lengua común, pero no es únicamente que compartan una lengua común, sino que tiene estos 2 elementos y va a seguir avanzando. Una comunidad de territorio, por eso habla de los judíos. Los judíos no pueden ser una nación si no tienen un territorio. Es necesario que haya un territorio, una lengua y una historia común de estos pueblos. Cuarto, la comunidad de una vida económica. Yo creo que aquí es donde entra el marxismo claramente, ¿no? Es decir, y de hecho el propio Stalin va a hablar de que los polacos, en la época de Marx, los polacos tenían que independizarse de Rusia porque compartían unas actividades, o sea, no compartían actividades económicas, una vida económica común. Sin embargo, en su época ya Polonia y Rusia comparten una época común, forman parte de un mismo todo y por tanto dice que la cuestión de la independencia no tiene sentido. Y el quinto elemento dice una comunidad psicológica. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la religión, a las creencias, a la propia psicología, el folclore de cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Como digo, a mí me parece un concepto de nación que es súper extenso y súper denso, porque tiene 5 puntos y los 5 puntos son muy importantes y esto hace que no todo el mundo sea una nación, que es a lo que va este libro. Es decir, él va a apoyar la autodeterminación de las naciones siempre y cuando cumplan estos 5 elementos, porque para él eso es lo que conforma una nación. En la página 18, que os lo voy a leer ahora un momento, tengo aquí subrayada la propia definición que hace él. Dice: nación es una comunidad humana, estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de la cultura. Dice, además, de lo suyo se comprende que la nación, como todo fenómeno histórico, se halla sujeta a la ley del cambio. Tiene su historia, su comienzo y su fin. Este elemento también es muy importante porque no habla de naciones como algo estable, atemporal, que han existido siempre, sino que la nación como un proceso histórico, habla Stalin, y por tanto lo que hoy vale para decir que una nación se tiene que autodeterminar, a lo mejor mañana no, porque han cambiado las condiciones, ¿no? Como digo, estas ideas que son muy densas y además muy maleables, porque está hablando del cambio histórico, permiten, yo creo, desde mi punto de vista, enfocar la realidad con un poco más de calidad que las definiciones que hace otra gente que son muy sencillas, ¿no? Vamos a seguir comentando cosas muy interesantes que tengo aquí apuntadas. Por ejemplo, en la página 27 habla del capitalismo y de qué es la nación dentro del capitalismo y está muy bien, dice. Como digo, este capítulo que se llama, a ver si lo podéis ver ahí, el movimiento nacional. Dice: la nación no es una simple categoría histórica, sino una categoría histórica de una determinada época, de la época del capitalismo ascensional. El proceso de liquidación del feudalismo y el desarrollo del capitalismo es al mismo tiempo el proceso en que los hombres se constituyen en naciones. Es decir, para Stalin, muy claramente está medida dentro de lo que es la etapa histórica del capitalismo. Ya sabéis que el marxismo divide el mundo o la historia por etapas, ¿no? Primero una época sin clases, luego la época del esclavismo, el sistema esclavista, luego el feudalismo y luego el capitalismo, ¿no? Y supuestamente un futuro sistema que sería el sistema comunista, donde se eliminarían de nuevo las clases sociales. Bien, pues entonces Stalin está enmarcando la nación dentro del capitalismo y habla, yo creo que de manera bastante acertada, de que tanto el imperio como de Alejandro Magno, como el de Ciro el Grande, como los medievales, no son naciones, no tienen esa entidad nacional.
yo creo, repito, bastante acertado. Además, vale, vamos a ir a... Estamos ya terminando lo que yo creo que son los elementos más interesantes, pero creo que es un libro muy interesante para tenerlo en cuenta. Dice que el proletariado se coloque bajo la bandera del nacionalismo burgués depende del grado de desarrollo de las contradicciones de clase, de la conciencia y de la organización del proletariado. Bajo el capitalismo ascensional, como digo, esa época de la que está él hablando, dice, la lucha nacional es una lucha entre las clases burguesas. A veces, la burguesía consigue arrastrar al proletariado al movimiento nacional y entonces, exteriormente, parece que en la lucha nacional participa todo el pueblo. Es decir, la lucha de las diferentes naciones son la lucha de la burguesía. Además, luego ya en otros libros posteriores lo va a desarrollar más esta teoría, la burguesía se está peleando por los recursos y necesita la nación para cooptar los recursos de otras zonas del mundo. Entonces, lo que intenta la burguesía es arrastrar al proletariado hacia estas guerras nacionales. Esto es de lo que está hablando Stalin. Y como digo, esto va a explicar muy claramente en el 1914. Haya gente que cuando empieza la Primera Guerra Mundial no vayan a la Primera Guerra Mundial. Intenten no ir, intenten sabotear la Primera Guerra Mundial. Y como digo, una de las claves del triunfo de los soviéticos, o bueno, de los bolcheviques en 1917 es salirse de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no quieren participar en una guerra mundial que es una guerra, a su modo de ver, absolutamente burguesa. Vamos a trabajar el último punto que a mí me parece muy interesante, que es cuando habla de la socialdemocracia. Yo creo que podemos encontrar cosas parecidas a la que estamos viviendo hoy, ¿no? Dice, la unidad de una nación no se desmorona solamente por el efecto de las migraciones, se desmorona también por causas internas, por efecto de la agudización de la lucha de clases. En la primera fase del capitalismo aún podía hablarse de la comunidad cultural del proletariado y la burguesía, pero con el desarrollo de la gran industria y la agudización de las luchas de clase, esta comunidad comienza a esfumarse. ¿De qué comunidad de destinos puede hablarse cuando la burguesía está sedienta de guerra y el proletariado declara la guerra a la guerra? Es decir, como digo, está volviendo una y otra vez sobre esta idea. Y dice, ¿qué socialdemócratas son esos que en una época de la más intensa agudización de la lucha de clases se ponen a organizar uniones nacionales comunes a todas las clases? Esta idea para mí es muy importante y con esta voy a terminar el libro. Creo que lo hemos tratado bastante en profundidad. Ya digo que es un librito que se lee muy bien y que sobre todo los 3 4 primeros capítulos tienes todo. Dice, ¿qué socialdemocracia, no? ¿Qué partido socialista? Recuerdo que él estaba dentro de la socialdemocracia en ese momento. Es aquel en el que en un momento en el que la lucha de clases es tan evidente y donde la burguesía y el proletariado tienen destinos tan distintos y ellos están intentando que el proletariado derroque al capitalismo, a la burguesía, dice, están organizando uniones nacionales. Esto nos puede sonar a la izquierda, que en el año 2020 una izquierda nacionalista, independentista o que se entiende de izquierda, trata de organizar un movimiento nacional en Cataluña donde priorizan la independencia de Cataluña por encima de las luchas de izquierda, ¿no? Esto nos puede sonar. Bueno, pues esta gente que se reclama muy de izquierda ya en el año 1913 los está llamando traidores Stalin, ¿no? Y yo creo que tampoco iba excesivamente desencaminado. Bueno, pues esto ha sido todo. Este es el libro. Como digo, creo que podéis pasarlo bastante bien leyendo este libro porque está muy interesante. Además, casi nunca se habla de Stalin porque es una figura que ha pasado a la historia de la humanidad con una leyenda negra muy importante y, como digo, nunca se va a los textos y nunca se le trabaja como intelectual, a diferencia de Trotsky. Así que si os ha interesado, pues compartid el vídeo a la gente que creáis que le pueda gustar. Podéis suscribiros, por supuesto, a este canal de YouTube y ver los siguientes vídeos. Un abrazo y nos vemos pronto en el canal.